Hola, hola, bienvenidos alumnos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de este tema es ¿Cómo superar el odio? El odio es una emoción que generalmente va acompañada de otras connotaciones negativas, como la rabia, la ira o la agresividad. El odio es un sentimiento común que, llegado el momento, si lo experimentamos, es muy difícil de controlar por su intensidad. Además, mantener este sentimiento durante un tiempo prolongado provoca la aparición de problemas psicológicos e incluso físicos crónicos, tales como estrés, ansiedad, insomnio, pensamientos obsesivos, problemas de agresividad, debilitación del sistema inmunitario, etc. Lo peor de este sentimiento radica en que aquellas personas que viven bajo el odio y en ocasiones también bajo el rencor no son capaces de sentirse en paz y con tranquilidad. En ocasiones consideran que las consecuencias producidas en el ser odiado genera justicia, pero esto es un rumor, porque el mayor daño se genera sobre sí misma cuando experimenta este sentimiento. A pesar de que en ocasiones la persona que odia cree tener alguna razón de base para hacerlo, la realidad es que el daño que le genera el haberse sentido engañado, acusado o abandonado es la causa que despierta este sentimiento negativo tan fuerte. ¿Por qué surge el odio? El odio puede surgir por distintos motivos. Algunos de los más comunes son cuando la persona percibe de forma continua a alguien daña directamente a su figura, ya sea física o psicológicamente. Cuando tenemos baja autoestima o sentimientos de inferioridad y envidiamos a los que otros tienen o son, es posible que se acabe por generar cierto sentimiento de repulsión u odio. Cuando sientes que alguien es responsable o culpable de alguna situación negativa que hayas podido experimentar, tras una ruptura en una relación, muerte de un ser querido, etc., la Biblia te anima a vencer el mal con el bien, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Hoy veremos a través del ejemplo de Ana cómo logró tomar el control de sus emociones y superar el odio. Te ayudaremos a aplicar estos mismos principios a tu vida. Empecemos por definir qué es el odio. Puede definirse como un sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona o cosa. Cuando odias, puedes llegar al punto de desear destruir y hacer daño a la persona que se convierte en el objeto causante de dicha emoción. Principios para expulsar el odio de tu corazón. En la Biblia, la historia de Ana nos sirve de modelo para aprender a tratar con ese sentimiento abrumador llamado odio. Ana, la esposa de Elcana, no había podido darle hijos, por lo que Penina, la segunda esposa de su marido, ella sí podía tener hijos. Y esto y Penina le irritaba constantemente, burlándose, y Ana poco a poco empezó a sentir desprecio hacia Penina por sus acciones, ya que en todo momento le sacaba en cara de que ella era maldecida de Dios, que no podía tener hijos y por lo tanto Ana empezó a tener sentimientos, sí, de odio hacia Penina. Qué irritante era Penina. Ana se sorprendió muchas veces deseando que Penina muriera. Su odio le estaba produciendo desorden alimenticio. Ya no quería ni comer.
La amargura de su corazón estaba dañando también la relación con su esposo. Para recuperar el control, Ana debía luchar una batalla por su propio corazón. Lo que ella hizo es lo que tú también puedes hacer. Primero, decide levantarte del dolor. La Biblia dice que después que hubo comido y bebido, se levantó y se fue al templo de Jehová, y con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El odio no se trata de lo que te han hecho, se trata de lo que sientes tú. Es tu problema, te daña a ti y está en tus manos salir de él. Entregarle a Dios esa carga es tu decisión. Lo primero que debes hacer es determinarte en que quieres sanar. Expresa tus emociones. Lo segundo que hizo Ana fue derramar su alma ante el Señor. Es decir, expresó todo su dolor y frustración. Puso sus sentimientos en palabras y los derramó con sus lágrimas ante el altar. Entró en la presencia del Señor como una mujer atribulada de espíritu. Pero después de derramar su alma delante de Jehová, soltó la multitud de sus congojas y de su aflicción. Entró odiando, pero salió libre. Si tú también echas tu carga emocional a los pies del Señor, limpiarás tu alma y caminarás en plenitud de esperanza y con fe renovada. En Salmo 55:22 dice: echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Determina un límite de tiempo. Lo tercero que debes entender es que no son los demás los que definen el tiempo en que tú te librarás del odio. Eres tú quien lo hace. Tú decides hasta cuándo llevarás esa carga contaminante. Vemos que para Ana sus congojas y rencores murieron el día que ella decidió enterrar el odio en el altar del sacrificio. Dejó su ofrenda de odio ante el Señor y salió libre de ella, porque determinó un hasta ahora. Y es lo mismo que tú debes hacer. No esperes que los demás cambien para cambiar. Ponle fecha límite al odio para que desaloje tu corazón. El mejor día es hoy. Hazte un pacto de fe. Por último, mira lo que dijo Ana. Si me das un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de tu vida. Ella retó su fe, haciendo un pacto con Dios. Ese reto de fe consistió en ofrecerle a Dios lo que aún no tenía, o sea, un hijo. Ana descubrió que el sentimiento de insuficiencia que padecía por no poder concebir y dar a luz nacía de su propia debilidad emocional. Pero después de los primeros 3 pasos, Ana asumió su debilidad como la oportunidad de Dios para manifestar su poder en su vida. Por ese pacto con el Señor, el fruto de su vientre. ¿Y sabes qué pasó? Ana salió de aquel lugar y comió y no estuvo más triste. Una milagrosa transformación se había operado en ella. Se había eliminado los efectos de odio. Dios contestó su oración y le dio no solo un hijo, sino varios hijos más. ¿Cómo combatir el odio? Como el odio y el rencor no son la misma emoción, la forma en gestionar también es distinta. Lo primero es aceptar que el odio es una emoción negativa, ya sea temporal o permanente. Dedicar tiempo para pensar y reflexionar sobre la situación que nos ha hecho llegar hasta ese punto, antes de actuar de forma impulsiva. No podemos permitir que los sentimientos negativos de otras personas nos afecten a nuestra vida. Hablar con la persona hacia la que sentimos odio y desahogarnos es importante. Perdonar, aunque sea difícil. Si no perdonamos, ese sentimiento negativo seguirá dentro de nosotros. Practicar deporte para evadirnos de las emociones negativas. Si lo necesitas, pide consejo a alguien de confianza. A veces hasta que no hablamos con alguien y nos dicen las cosas, no somos capaces de ver
la realidad. O puedes leer libros como la Biblia u otros que contribuyan a tu crecimiento espiritual. En tu debilidad, Dios también se puede glorificar. Necesitas levantarte del dolor, soltar tus cargas emocionales ante el Señor, y Él te ayudará a superar este mal sentimiento. Bien, apreciados estudiantes, de esta manera hemos terminado con estos preciosos consejos. Si tú estás pasando por esa situación, pues esto te ayudará a salir de ese mal sentimiento. Les deseo que tengan un excelente día.